Pues ahora vamos a ver cómo se formulan los compuestos más sencillos, que son los alcanos. Aquellos hidrocarburos lineales en los que solo hay enlaces simples. Para ello, siempre se va a nombrar con el número de carbonos de la cadena más larga, ya veremos por qué, y se le va a poner la terminación ano, de alcano. Y delante pondremos los prefijos, muchos de ellos son griegos, para indicar el número de carbonos que hay. Pero los 4 primeros son particulares. En el caso que haya un carbono, 2 carbonos, 3 carbonos y 4 carbonos, estos prefijos son particulares de la química orgánica. Para un carbono el prefijo será met, para 2 el prefijo será et, para 3 prop y para 4 but. A partir de 5 carbonos ya vamos a los griegos clásicos. Pent, 6 sería ex, 7 sería ep, y así pues con 9 sería, con 8 sería oct, con 9 non, con 10 dec, con 11 undec, con 12 dodec, tridec y así con todos los griegos. Ahora ya nos suena el nombre que dije antes, que dije butano. Pues con lo que acabamos de ver sabemos que esto es que se trata de un alcano, es decir, enlaces simples, y lo de delante, but, nos indica que está formado de 4 carbonos. Por eso el compuesto que veíamos antes era CH3, CH2, CH2, CH3. Pero vamos a ver otros ejemplos. Por ejemplo, por empezar por uno, CH3, CH3, estaríamos hablando del etano. 2 átomos de carbono con enlace simple. Veis que siempre completamos la cadena de los carbonos con hidrógenos hasta que tengan 4 a su alrededor. Si nos vamos, por ejemplo, CH4, pues sería metano, un átomo de carbono con enlaces simples. Si nos vamos a alguno más largo, pues por ejemplo, en este caso tenemos 1, 2, 3, 6 carbonos, así que sería ex, y como todos son enlaces simples, acabado en ano, hexano. Veis que es muy sencillo, ¿de acuerdo? Porque siempre van a haber los prefijos y los sufijos dependiendo del tipo de enlace. Vale, en este caso no hay ningún problema de formular, porque simplemente contamos el número de carbonos y decimos cuántos hay y si hay enlaces simples. Pero estas moléculas pueden tener ramificaciones. ¿Qué son estas ramificaciones? Pues no son más que otras cadenas de hidrocarburos, pero que están unidas a carbonos. Por ejemplo, vamos a pintar este compuesto, ¿vale? Y vemos que en el carbono del medio hay un CH3 colgando. Y vemos como eso lo hemos tenido en cuenta para que este carbono solo haya que añadirle un hidrógeno para que tenga sus 4 uniones, que podemos ver que es una por aquí, 2, 3, más el hidrógeno 4. Pues ahí tiene una rama, ¿vale? Eso se llama ramificación. Esto que no es de la cadena principal se le llama ramificación. Y las ramificaciones se van a nombrar igual que si fuera una cadena principal, pero en vez de acabarlo en la terminación ano, se acaba en la terminación hilo. Por ejemplo, si esto es el metano, un metano unido a una cadena, que veis que tenemos que quitar un carbono, se llamará metilo. O por ejemplo, tenemos una cadena larga, la que sea, y tenemos unido CH2, CH2, CH2,
CH3. ¿Esto cómo se llamaría si fuera una cadena individual? 3 átomos de carbono, prop, por enlaces simples, ano, propano. Pero como es un radical o una ramificación, se le llama propilo. Hay una cosa importante a la hora de formular compuestos orgánicos, es que la última letra únicamente va a aparecer si es el final de la palabra. Imaginar que tenemos varios nombres. Lo que sea acabado en hilo, más lo que sea acabado en hilo, más lo que sea acabado en ano. ¿Vale? Pues como estos dos primeros no son final de palabra, o sea, no son final de la formulación, se quita la última letra, il. En vez de decir metilo, diremos metil. En vez de decir propilo, diremos propil. Por lo general, las ramificaciones siempre se van a decir sin su última letra, a menos que digamos, tenemos que añadir un metilo aquí. Nunca diremos, tenemos que añadir un metil. No. Añadimos el metilo, que es su nombre normal. Lo que pasa es que a la hora de formularlo, hay que quitar la última letra. Entonces, aquí es donde viene un poco la nueva dificultad. Es decir, hasta ahora era sencillo formular compuestos orgánicos con enlaces simples, pero ¿qué es lo que ocurre, por ejemplo, si tenemos algo así? En este caso, lo primero que vamos a buscar es la cadena más larga. Primero, cadena más larga. En este caso lo tenemos muy sencillo porque la cadena más larga es esta que está aquí en medio. Cuidado con pensar que siempre la cadena más larga es la que está de esta manera, porque puede que no sea así. Y luego buscamos las ramificaciones. Aquí tenemos una, aquí tenemos otra y aquí tenemos otra. Esta ya sabemos que he hecho un enlace, se llamarán etilo, esto es un metilo y esto es un etilo. Vale, pero ahora hay que formular, es decir, hay que poner en qué orden decimos esto. Para ello, lo que vamos a hacer es ponerle numeración a los carbonos, empezando por un lado o por el otro, y vamos a ver cuál elegimos. Vamos a pensar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. O podríamos numerar al revés, perdón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Pues para elegir el lado por el que se va a empezar a formular, se coge aquel lado en el que los números donde estén las ramas sean los más pequeños. Es decir, vamos a ver en rojo. En rojo hay rama. Hay ramas en el carbono 3, en el carbono 4 y en el carbono 5. ¿Lo veis? Aquí, aquí y aquí. Y en azul hay ramas en el carbono 4, en el carbono 5 y en el carbono 6. ¿Lo vemos? 4, 5 y 6. Entonces, ¿cuál es el orden que vamos a coger? El rojo. Porque como podemos ver, los números son más pequeños que en el caso del azul. Si tuviéramos dudas de cuál es cuál, lo que podemos hacer es sumarlo. Es decir, 3 más 4 más 5 o 4 más 5 más 6. En el de abajo son 15, ¿no? 6 y 4, 10 y 5, 15. Y en el de arriba serían 12. Con lo cual tenemos claro que nuestro orden es este. Y ahora vamos a ver cómo ponemos los números. Pues se van a poner, siempre irán en este orden, toda la formulación. Lo primero son las ramificaciones. En orden alfabético. Después, cadena principal. O sea, el prefijo de la cadena principal. Después, si hay dobles, si hay enlaces simples, si hay enlaces dobles o si hay enlaces triples. ¿Vale? Y por último, ya lo veremos más adelante, grupos funcionales.
Ese es el orden. Ahora, nosotros que vamos a emplear solo esta primera parte, ramificaciones, cadena principal y enlace simple. Ya cuando avancemos un poco más, veremos los dobles, los triples y los grupos funcionales. Pues entonces vamos a ver el ejemplo de antes. Ramificaciones por orden alfabético. ¿Cuál irá primero, etilo o metilo? Como por orden alfabético, primero va etilo. Y para decir dónde está, diremos el carbono en el que se encuentra. El carbono según el orden que hemos elegido, que en este caso es el rojo. ¿Vale? Voy a bajar un poquito más para que se vea bien. Vamos a empezar por orden alfabético con las ramificaciones. La primera, ¿cuál va a ser? El etilo. ¿Y en qué posición está el etilo? Según los colores que hemos elegido, ¿de acuerdo? Que es el rojo, con lo cual eso quiere decir que de los azules nos olvidamos. Pues el etilo, ¿en qué posición está? En el 5, así que diríamos 5-etil. Recordad que quitamos la última letra porque no es final de palabra. Entre letras y números siempre guiones, ¿vale? Es decir, letra y número guiones, y entre números siempre coma. ¿Vale? Esto es importante, porque ahora vamos a volver a poner las posiciones de los siguientes ramificaciones, que son los metilos. ¿Y dónde están los metilos? Pues están en la posición 3 y en la 4. Y no ponemos directamente metil, sino decimos cuántos hay. En este caso decimos dimetil. Aquí sí que ponemos los prefijos griegos de clásicos de siempre. Es decir, decimos cuántos metilos hay y su nombre. Y a continuación vamos a poner ya la cadena principal. ¿Cuántos átomos tiene la cadena principal? 8. Así que ponemos oct. Ya sin separar, porque veis que no hay separación ni de letras ni de números. Y como son enlaces simples, acabamos en ano, octano. Con lo cual, la molécula de arriba se formularía como 5-etil, 3,4-dimetil, octano. Vamos a ver otro ejemplo en el que la cadena principal no es la que parece. Imaginad que tenemos esto. CH3, CH2, CH2, CH3. ¿Veis? Aquí tenemos un fallo. Este no debería estar aquí porque si no el carbono tendría más enlaces de los que debería. Vale, pues tenemos esta fórmula. Vamos a formularla y podríamos pensar que la cadena más larga es esta, pero estaríamos equivocados porque en ese caso hay solo 5. La cadena más larga es esta de aquí. Recordad que ya os dije que no siempre va a ser la principal que veamos. ¿Veis? En este caso hay 6 carbonos. Tenemos que buscar todas las combinaciones posibles hasta encontrar la más larga. Y ahora vamos a numerar. Empezamos, por ejemplo, por aquí. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y lo hacemos al revés. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En el caso del negro, ¿dónde están las ramas? Están en 3 y 2 veces en 5. Hay que poner las 2. Y en el caso de azul están 2 veces en 2 y una vez en 4. Creo que no hay duda que el orden que genera unas posiciones más pequeñas es la azul. Así que empezamos. Como podemos ver, todos en este caso son metilos. Metilo, metilo, metilo. Con lo cual no tenemos que pensar ni orden alfabético ni nada al respecto. Vale, pues entonces empezamos. ¿Y en qué posiciones están los metilos? Pues están las posiciones 2, 2 y 4. Y ahora, ¿cuántos metilos hay? Hay 3. Con lo cual diríamos trimetil, porque hay 3. En el caso de que no hubiera más que uno, no ponemos nada, simplemente ponemos metil. En este caso hay 3. Trimetil, hay 6 carbonos, así que ponemos ex. Y como son todos enlaces simples, acabamos en ano. 2, 2, 4, trimetil hexano.